Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Cano y hoy vamos a hablar sobre la historia del cine. Pero primero que nada hay que definir qué es el cine. El cine es una forma de arte que utiliza imágenes en movimiento y sonidos para contar historias o transmitir emociones al espectador. Y desde el inicio de la historia del hombre podemos ver esa necesidad por transmitir emociones o contar historias a través de imágenes, así como lo era con las pinturas rupestres. Pero fue hasta finales del siglo XIX cuando surgieron inventos y avances tecnológicos que permitieron ver la creación del cine. Uno de estos fue el kinestoscopio de Thomas Edison, que permitía ver imágenes en movimiento. Sin embargo, solo una persona a la vez podía verlo. Los hermanos Lumière. Los hermanos Lumière fueron dos inventores franceses que inventaron el cinematógrafo, una cámara que permitía grabar y proyectar películas. En 1895 presentaron la primera película pública en París que consistía en imágenes cotidianas de la vida diaria. El cine en sus inicios era mudo y en blanco y negro, pero a medida que se fueron desarrollando nuevas tecnologías se incorporó el sonido y el color. El cine se convirtió rápidamente en una forma popular de entretenimiento y de expresión artística, y muchos artistas y directores de cine comenzaron a experimentar con nuevas técnicas y estilos narrativos. Esto llevó a la creación de los primeros clásicos de cine, como El Gran Robo del Tren de 1903 y El Viaje a la Luna de 1902. Con el tiempo el cine se convirtió en una industria importante en todo el mundo, y se desarrollaron nuevos estudios de cine y productoras cinematográficas para producir películas en masa. El cine mudo fue una época temprana en la historia del cine, que se extendió desde finales del siglo XIX hasta la década de 1920, cuando se introdujo el sonido sincronizado en las películas. Durante este periodo, las películas eran completamente silenciosas y se proyectaban con música en vivo y efectos de sonido. El cine mudo tuvo un gran impacto en la cultura popular y la industria cinematográfica. Las películas mudas abarcaron una amplia variedad de géneros, desde comedias y dramas hasta películas de terror y de aventuras. Y muchos actores y directores que trabajaron en este periodo son considerados como leyendas del cine. Las películas mudas también hicieron uso extensivo de técnicas cinematográficas innovadoras, como el uso de la cámara lenta, la edición rápida y el montaje, lo que permitió a los cineastas contar historias de una manera más efectiva. A pesar de que el cine mudo fue reemplazado por las películas sonoras, su legado sigue siendo importante. Muchas películas mudas siguen siendo muy apreciadas por su arte y su importancia histórica. Y algunas de las técnicas y estilos cinematográficos introducidos durante este periodo siguen siendo utilizados hoy en día. Algunas de las mejores películas del cine mudo fueron Luces de la Ciudad, dirigida y protagonizada por Charlie Chaplin, Metrópolis, dirigida por Fred Lang, y El Camarógrafo, dirigida y protagonizada por Buster Keaton. El cine sonoro es una de la era de la historia del cine que comenzó a finales de la década de 1920, cuando se introdujo el sonido sincronizado en las películas. Esta tecnología permitió a los cineastas incluir diálogos, música y efectos de sonido en las películas, lo que transformó la industria cinematográfica y la experiencia de ver películas para siempre. El cine sonoro abrió nuevas posibilidades creativas y permitió a los cineastas contar historias de una manera más realistas y emocionantes. Muchas películas clásicas fueron producidas durante este periodo, incluyendo algunas de las más grandes obras maestras del cine. Sin embargo, la transición al cine sonoro no fue fácil, y muchas películas mudas y sus estrellas no pudieron adaptarse a las nuevas demandas técnicas y creativas del cine sonoro. Además, la tecnología inicial del sonido era limitada, y en muchos casos las películas sonoras tempranas presentaban problemas de calidad de sonido y sincronización. A pesar de estos desafíos iniciales, el cine sonoro se convirtió rápidamente en la norma en la industria cinematográfica y ha continuado evolucionando desde entonces. Hoy en día, la mayoría de las películas son producidas con sonido sincronizado, y el sonido sigue siendo un elemento crucial en la experiencia para ver las películas. La primera película con sonido fue The Jazz Singer, una película estadounidense de 1927 dirigida por Alan Crosland. Aunque también aparecieron películas vanguardistas como Le Acte d'Or de Luis Buñuel y la primera película francesa Les Trois Masques dirigida por André Clair.
El cine de oro, también conocido como la época de oro del cine mexicano, se refiere a un periodo de la historia del cine en México que tuvo lugar entre la década de 1930 y 1950. Durante este tiempo, la industria del cine mexicano produjo una gran cantidad de películas que tuvieron un gran éxito comercial y crítico en México y en otros países de habla hispana. El cine de oro mexicano se caracterizó por una gran diversidad de géneros, incluyendo dramas, comedias, películas de acción, westerns y películas románticas. Algunos de los actores más destacados de la época incluyen a Pedro Infante, Jorge Negrete, María Félix y Cantinflas. Las películas del cine de oro mexicano también abordaron temas sociales y políticos importantes de la época, como la Revolución Mexicana y la vida de los campesinos y los trabajadores urbanos. Además, muchas de estas películas presentaron una visión idealista de la cultura y las tradiciones mexicanas, lo que las convirtió en una forma importante de promover la identidad nacional. En resumen, el cine de oro fue un periodo significativo en la historia del cine mexicano y dejó un legado duradero en la cultura popular de México y en la industria cinematográfica en general. Entre las mejores películas del cine de oro mexicano podemos encontrar Vámonos con Pancho Villa de 1936 del director Fernando de Fuentes, Los Olvidados de 1950 del director Luis Buñuel y El Compadre Mendoza del año 1933 de Fernando de Fuentes. El cine neorrealismo italiano fue un movimiento cinematográfico que surgió en Italia después de la Segunda Guerra Mundial entre los años 1943 y 1954. El neorrealismo se caracterizó por su representación realista de la vida cotidiana de la clase trabajadora italiana en la posguerra, así como por su enfoque en la experiencia humana y la situación socioeconómica de la época. Los directores del cine neorrealista como Roberto Rossellini, Vittorino De Sica y Luchino Visconti utilizaron actores no profesionales y localizaciones reales para retratar la realidad de la Italia de la posguerra, que se encontraba en un estado de desolación y pobreza. Sus películas a menudo presentaban historias de personas comunes y corrientes que luchaban para sobrevivir en un mundo devastado por la guerra y la opresión. El cine neorrealista italiano tuvo un impacto significativo en la historia del cine mundial, ya que introdujo nuevas técnicas y estilos narrativos que influyeron en los cineastas de todo el mundo. Además, el neorrealismo abordó temas sociales y políticos importantes que ayudaron a dar forma a la conciencia pública de la época y proporcionó una plataforma para la discusión y la reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentaba Italia en ese momento. Entre los mejores directores y las mejores películas del neorrealismo italiano tenemos Obsesión de Luchino Visconti del año 1945, El limpiabotas de Vittorino De Sica de 1946 y Paisa de Roberto Rossellini en 1946. Fue un movimiento cinematográfico francés que se desarrolló en la década de 1950 y a principios de la de 1960. Fue liderado por un grupo de jóvenes cineastas que rechazaron las convenciones del cine francés establecido y buscaron nuevas formas de hacer películas. Estos cineastas crearon películas que se caracterizaran por su estilo innovador, su enfoque en personajes complejos y su crítica social y política. La Nouvelle Vague se centró en la vida cotidiana y en las relaciones personales y utilizó técnicas cinematográficas como la cámara en mano, los saltos de tiempo, los planos secuencia y la narración no lineal. También rechazó las convenciones de la producción cinematográfica, optando por presupuestos reducidos, la utilización de actores no profesionales y la improvisación en el rodaje. El movimiento también se caracterizó por su influencia en el cine de todo el mundo, y muchos cineastas posteriores han criticado la Nouvelle Vague como una fuente de inspiración y una influencia en su propio trabajo. En general, la Nouvelle Vague ha sido vista como un hito importante en la historia del cine, que marcó un cambio de la forma de hacer y pensar sobre las películas. Entre las mejores películas que destacan de Nouvelle Vague son Al final de la escapada, del director que dejo aquí escrito porque no sé hablar francés, Los 400 golpes, del director dejo escrito también porque no sé hablar francés, y Hiroshima Mon Amour, con el director
Ya está en pantalla porque no sé hablar francés. La historia de la animación en el cine se remonta a finales del siglo XIX, cuando se empezaron a experimentar con técnicas de animación en fotografía y dibujos. En 1906, el francés Émile Cohl creó Phantasmagoria, una película de animación de 70 segundos que se considera la primera película de animación en el mundo. En la década siguiente la animación se fue desarrollando y perfeccionando, y en los años 30 Walt Disney revolucionó el mundo de la animación con la creación de su estudio que ya todo el mundo conocemos, que es la Casa del Ratón, y la producción de películas como Blancanieves y los 7 enanos de 1937 y Fantasía de 1940. A partir de los años 60 y 70, la animación experimentó una renovación gracias a la creación de estudios como Hanna-Barbera y la popularización de series de animación para televisión como Los Picapiedra y Los Simpson. En la década siguiente, la animación siguió evolucionando con el uso de técnicas digitales y la creación de películas de animación en 3D como Toy Story y Shrek. Hoy en día, la animación es una de las formas de entretenimiento más populares en todo el mundo y se utiliza en una amplia variedad de medios, incluyendo el cine, la televisión, los videojuegos y la publicidad. Hollywood. Hollywood es un barrio ubicado en Los Ángeles, California, que se ha convertido en sinónimo de la industria cinematográfica estadounidense. La historia de Hollywood se remonta al siglo XIX, cuando la zona era un territorio agrícola. Con el advenimiento del cine a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la industria del cine se estableció en Hollywood debido a su clima soleado y variado, que proporcionaba un fondo natural para las películas. En 1910 se estableció el primer estudio de cine importante en Hollywood y la industria del cine se expandió rápidamente en las décadas siguientes. Durante la era dorada de Hollywood, que abarcó desde la década de 1920 hasta la de 1950, Hollywood produjo algunas de las películas más icónicas e influyentes de la historia del cine. A lo largo de los años, la industria del cine ha experimentado muchos cambios, incluyendo la transición del cine mudo al sonoro, la adaptación del color y la evolución de los efectos especiales. También ha habido muchos desafíos y controversias en la historia de Hollywood, incluyendo la censura, la competencia de la televisión y la lucha por los derechos civiles y la diversidad en la industria. Hoy en día, Hollywood sigue siendo el epicentro de la industria cinematográfica estadounidense y es conocido en todo el mundo como un símbolo de la cultura popular y el entretenimiento. Entre las más grandes películas hollywoodenses que tenemos hasta el día de hoy, tenemos como referencia El Padrino de 1972, con el director Francis Ford Coppola y protagonizado por el legendario Al Pacino. Tenemos Hombres sin Piedad de 1957, dirigido por Sidney Lumet y protagonizado por Henry Fonda. Tenemos también Batman The Dark Knight del 2008, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale y Heath Ledger, en paz descanse. Y para terminar con este trabajo, pues ya sabemos cómo está el cine hoy en día. Hoy tenemos muchos géneros nuevos, tal cual como el de superhéroes, tenemos terror, tenemos romance, tenemos anime, tenemos animación, tenemos stop motion, tenemos tantas cosas porque hoy en día con el cine todo es posible, con los efectos especiales, etc. Muchas gracias por ver, hasta la próxima.